Buen día a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España. En estos momentos nos acompaña Ana Gersi y Abner Vieira. Adelante, Ana. Buenos días desde Vigo, España. Soy Ana Gersi, presidenta de la Asociación de Escritores de Vigo, A Ver los Ailos, y esta es la primera presentación literaria de nuestro colectivo en esta primera Feria Virtual del Libro de España. Agradecemos a la organización su amable invitación para participar en ella. Hoy vamos a presentar el poemario de nuestro compañero Abner Vieira, titulado Grito azul del silencio. Bueno, Abner y yo nos conocimos en la primavera de 2017 en Vigo. ¿Te acuerdas, Abner? Estaba al frente por aquel entonces del Café La Colonial, un lugar que él transformó en una especie de santuario literario, en cuartel general para el encuentro de poetas y escritores, donde nos juntábamos, compartíamos lecturas y hablábamos de proyectos. En el local él había habilitado una especie de altar, por llamarlo así, donde tenía en exposición todos nuestros libros. No era difícil congeniar con él, por su carácter abierto. Y el grupo pues, fue creciendo y la idea de que solo consolidándonos como colectivo podríamos hacer el suficiente ruido para ser escuchados, nos animó a embarcarnos en una aventura cuyos principales objetivos serían servir de referente a otros compañeros en esta dura trayectoria de la escritura, permitir el intercambio de conocimientos, de experiencias y conseguir un papel protagonista dentro de la esfera cultural de nuestra ciudad de Vigo, a través de la promoción de nuestras obras, de la autopromoción de nuestras obras. Así que el 30 de noviembre pues, de ese mismo año presentamos de forma oficial en nuestra ciudad la Asociación Escritores de Vigo, A Ver los Ailos. Y bueno, las cosas de la vida nos separaron en abril de 2019 con una presentación pendiente 18. de su libro. Perdón, 18. Corrección, 18. Es que se me fue el año. Sí, en abril de... No, ¿cómo en abril de 2010? Es verdad, sí, cierto. Llevas ya 2018. tanto tiempo fuera, Abner. Sí. Qué barbaridad. Pues, 3 Pues años. sí, al poco tiempo, sí, se nos fue de Vigo, nos dejó huérfanos. Y nos quedó pendiente la presentación de su libro, de La Pichana. Pero bueno, ni la distancia ni la pandemia han hecho posible que perdamos el contacto y seguimos siendo aquellos compañeros movidos por la misma ilusión, que tienen en común un modo de ser y de interpretar el mundo que solo podemos entenderlo a través de la escritura. Así que hoy, hace más de 2 años, estamos retomándolo en el punto donde las circunstancias nos dejaron. Voy a dar una breve reseña biográfica de Abner. Nace en Taurija, provincia de Pataz, región La Libertad, Perú. En 1991, bueno, es reconocido como el poeta más joven de la provincia de Pataz por su poema Mis versos Shakpis. Claro. En 1900... Perdón, Ana, quisiera recalcar un poquito de esto de los versos Shakpis, unas 2 palabras. Es un poema escrito en lengua patacina, digamos, porque son lenguas que están en extinción prácticamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emigramos a otro lugar, generalmente a la costa, y nos olvidamos de esas palabras. Muchas veces hay mucha gente que se avergüenza de hablar así. ¿Por qué? Porque nos tratan de que somos serranos o que debemos modificar nuestro habla. En 1991 rescato en un poema que fue presentado en Lima, en la Casa de Osamela, y eso fue, digamos, un salto para seguir esto publicando y escribiendo. Sí, tú como rescatador de las lenguas de tu tierra, bueno, es un punto del que hablaremos después, más adelante, pero bueno, para mí eres el poeta de los versos Shakpis, que todavía me cuesta pronunciarlo, pero bueno, así no se me olvida. Seguimos con una rápida reseña de tu obra, ¿no? En 1998 publicas el poemario Los ruidos de la espera. Sí. En 2013, El Ragao, recopilación de cuentos, leyendas y poemas. En el 2015 te reconocen como hijo predilecto de la provincia de Pataz, el alcalde provincial. En 2017 publicas La Pichana, que fue el libro que se nos quedó sin presentar aquí en Vigo antes de irte, que es un libro de cuentos y poemas. También participas en varias antologías poéticas dentro y fuera de España
y en encuentros internacionales de poesía. Resides actualmente en Roma, donde participas activamente en el movimiento poético de la capital italiana y has obtenido ya diferentes galardones y reconocimientos por tu labor creativa. Me hablabas el otro día también de un libro que has elaborado con otros 2 escritores italianos en coautoría, que se titula Eros y Eros, pero hoy el protagonista aquí es tu poemario El rito azul de silencio, publicado en 2020. Y bueno, voy a leer las primeras líneas del prólogo de tu libro, que te lo realizó Mabel, ¿sabes? ¿No? Sí, una poeta, ella es poeta española, que tiene varios libros y me hizo el prólogo de este libro. Pues voy a leerlo para ver qué le sugiere a los lectores. Este poemario que tienes en las manos, mi querido lector, no te va a dejar indiferente. Desde el principio, el autor te muestra su llanto interno a través de la lluvia, porque al escritor y poeta Abner Tomás Viera Quezada le llueve desde dentro todo el dolor que transita sus huesos en esta odisea que es la vida y que se transpira hasta el final. Yo, bueno, quisiera aquí matizar unas cosas. No sé si estará de acuerdo totalmente Abner conmigo, pero interpreto que su obra está dividida en 3 grandes bloques. De un lado, el bloque que hace referencia a sus orígenes y a sus raíces taurijanas, que dedica a su tierra y a su propia madre. De otro, el que rinde homenaje a las lenguas autóctonas, de lo que hablábamos antes, utilizando modismos en un loable afán por empujar el rescate y la difusión de lenguas originarias que rozan la línea de la extinción, como el jíbito, el cholón y el cuye. Y por último, el bloque que nos presenta al poeta involucrado en la problemática sociopolítica de su país. La suma de todas estas cosas es Abner Viera, el poeta de los versos Shakespeare. En conclusión, en sus palabras hay lugar para la sutileza del amor, para la ternura y desgarro con que un hijo añora a una madre. Él es al mismo tiempo... Eso, Sí. perdón Ana, de que te corte. Es una de las bases fundamentales, ¿no? Haberme alejado involuntariamente de mi madre desde el 1994 y no poderla ver ha sido un poco difícil, no poder volver a mi tierra, que lo llevo muy arraigada en el alma. Sí. Es un autoexilio, claro, obligado. Y bueno, de alguna manera eso pues tú lo reflejas en tu obra. Es tu manera de darle vida a esos sentimientos lo encuentras en la poesía. Bueno, hablando de la lengua, de la lengua de tu tierra, también blandes tus versos como la mejor de las armas. Utilizas la poesía para reivindicar al nivel de la denuncia, digamos, la inexistente justicia que consiente que, por lo que estábamos hablando hace un momento, que para sobrevivir un ser humano tenga que autoexiliarse, tenga que dejar muy atrás sus signos de identidad y existir con añoranza y dolor a la espera de un cambio que no llega. ¿Tú qué opinas de esta división personal que hago de tu poesía? En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta feria, a ti como presidente de la asociación, por permitirme hacer esta presentación. Este es mi libro. Tenías que haberlo enseñado ya. Ahí está el Sí, protagonista. la portada fue pintada por una poeta rumena, que lo hice hacer así aposta porque significa un pequeño, el azul significa el infinito, el universo que existe. La luna roja, el llanto de la luna por la contaminación del aire. La cascada en blanca, el agua blanca es la pureza de la naturaleza. Y acá está el hombre como una miniatura frente a todo esto, ¿no? Este árbol se llama árbol de la quina, que es un símbolo dentro del escudo peruano, es un símbolo de la flora del Perú. También le he puesto de rojo como una protesta de la contaminación que existe en los bosques amazónicos del Perú.
Y luego, aunque tiene unos puntitos rojos el agua, pero dentro de todo esto hay una esperanza de pureza y, y como lo llama acá el grito azul del silencio. También esto, decir, eh, gracias a la sesión que hemos podido formar, organizar, nos hemos conocido y hemos podido compartir las diferentes culturas que tenemos. En cuanto a, a lo que es descrito, ¿qué hago de mi obra, los orígenes de mi tierra? Lo llevo, como decía, lo llevo muy arraigado, porque yo fui criado por mis abuelos maternos. Desde muy pequeño, muy pequeño. Mi abuelo apenas había aprendido a leer y escribir, pero era un hombre de mucha visión. Fue uno de los fundadores y creadores de la creación del distrito de Taurija, como distrito, ya que éramos una aldea. ¿Con qué finalidad? Para que nos pongan una escuela a ese pueblito, porque si no dependíamos de la capital de la provincia. Entonces mi abuelo ya me enseñó a leer. Y luego mi abuelita, que era analfabeta, me pagaba para aprender a leer, para poder leer los libros de lo que ella rezaba en la iglesia. Y así, y eso me ha marcado a mí mucho de llevar mi origen, mi raíz por donde sea. Otra cosa de una frase que lo llevo muy presente de mi abuelo, que decía, por muy alto que vueles, nunca arranques tus raíces. Exacto. Eso es así, ¿no? Y luego, eh, por ejemplo, no sé si les puedo leer un pequeño fragmento de los versos Shakespeare, que sé que en el mismo Perú no lo entenderán porque es una lengua autóctona. Unos 4 o 6 versos les leo. Se chiquinarán los versos en las tutumas con chulpo. El pichigay cantará sobre los Shakespeare dormidos. Las chacanas florecerán, sus más hermosas orquídeas. Los pishgos recitarán en los chiches del maizal. ¿Y cómo Entonces, podrías traducir esto? claro, por ejemplo, se chiquinarán los versos, se esparcerán los versos. En las tutumas, tutumas es una vasija que de un fruto de un árbol se corta por la mitad y se utiliza como vasija para tomar el agua, el café, lo que sea. Chulpo es una salsa de cebolla, ají y otras hierbas aromáticas que se come con la patata o papa. El Pichigay es un riachuelo que cruza mi pueblo, donde al tercer día del entierro se lava la ropa del difunto. Por eso dice, el Pichigay cantará sobre los chajpes dormidos. Chajpe significa ropa deshilachada, ropa parchada o ropa que Harapos, claro, harapos, no, pero porque se claro. parcha eso. Nosotros utilizamos mucho allá, ¿no? Dice, las chacanas florecerán, sus más hermosas orquídeas. Chacana, nosotros es una especie de orquídea que el bulbo nosotros lo comemos, claro, y las flores se cree que es un secreto que te pasan a los niños, se golpea la lengua para que hable rápido. A mí parece que me han golpeado con eso que hablo tanto. Y ese es uno de los he tratado de rescatar, es un poema muy largo y muy ameno. Con esto De alguna pude manera, ser Abner, reconocido a nivel lo que regional. decimos, en tu poesía lo que haces es rescatar esa riqueza lingüística de tu tierra, lenguas, estamos hablando de lenguas en riesgo de extinción. Desde el punto de vista lingüístico es un trabajo muy importante y que seguramente pues, habrás creado una serie de trabajos, incluso habrás motivado a otras personas a seguir adelante con estas Sí, búsquedas. creo que marcó un hito este poema. Para eso, porque luego de esto hubo muchos estudiosos académicos ya profesionalmente que se dedicaron al estudio de estas lenguas, ¿no? Porque es una combinación, tenemos
como la provincia de Patá siempre ha sido una zona minera de oro desde el imperio de los incas, entonces el inca cuando conquistaba ciertas culturas llevaba a la gente a trabajar allá y se originó una lengua de diferentes culturas que luego se ha formado estos dialectos, ¿no? Está el quechua, el aymara, el jibito, el cholón, el puye, el chachapoyas, todas esas Y culturas. una cosa, Abner, en las escuelas o, bueno, en la universidad ya, digamos, en un nivel superior, ¿se recupera de alguna manera el estudio de estas lenguas o están condenadas a morir con todo lo que Eh, implica? ¿Qué te digo? Absolutamente no, absolutamente no. La ignorancia de las autoridades educativas no permite que ni siquiera, por ejemplo, mis libros puedan leerse en los colegios. Algunos colegios, hoy en día, que hay muchos profesores, directores que me han invitado a mí a participar así en eventos virtuales para dar a conocer esta lengua. Como han visto que desde Europa tiene mucha acogida lo que yo escribo, entonces sirve como ejemplo para esta juventud, que no se avergüencen de hablar su lengua, ¿no? Para que, entonces, de esa manera se va rescatando lo poco que queda ya de ese hablar cotidiano. Ahora, generalmente se habla en el campo, los campesinos, los pastores, hablamos esta lengua hasta ahora, pero académicamente hay un profesor que se llama Esteban Mesa. Académicamente él ha hecho un estudio sobre estas lenguas y es un libro que ni siquiera, por ejemplo, eso no tiene repercusión en la provincia de Patás porque por la ignorancia, les digo, de las autoridades, ¿no? Desde luego, Pero esperemos que poco a poco em, vaya rescatando. es una lástima, desde luego aquí daría para hablar para mucho rato, pero nos vamos a centrar en tu libro. Y queda dicho esto, la riqueza lingüística es la propia cultura de una tierra y entonces es algo que hay que incentivar, hay que tratar de incentivar. Claro, ese es uno de los temas generalmente de mis obras. De todas mis obras, lo principal que tengo es el rescate de los cuentos. Por eso escribo cuentos, leyendas y poesía. Sí, es todo el folclore, es la cultura de la tierra, ¿no? Es lo que nos ata a nuestros orígenes, lo que nos ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos y eso hay que Y a incentivar. dónde vamos, ¿no? ¿Y a dónde vamos? Exactamente. Eso ¿Y es a lo dónde vamos importante. si cuando nos desarraigamos de tal modo que olvidamos eso, esa riqueza que tenemos que solo es nuestra? Porque Bueno, nos alienamos a otras culturas definitivamente, ¿no? Yo recorro mucho, he recorrido muchos países, muchas ciudades, tengo muchísimas amistades en España, he participado en encuentros internacionales, en Úbeda, con Isabel Resmo, con Luna, con Mabel Sabes y con ustedes, que me conocen muy bien, pero aprendo de ustedes, aprendo mucho de las culturas donde voy. Acá en Roma estoy dentro de un círculo literario que claro. lidera Cinzia Baldassi, una crítica literaria muy conocida dentro del ámbito cultural de Italia. Aprendo. Hay que adaptarse, Abner, a las culturas que conocemos, a las nuevas, a las que nos acogen de alguna manera, pero sin renunciar a nuestros Claro, orígenes. yo aprendo mucho, me Todo. adhiero a mucho a lo que me enseñan ustedes, más no pierdo la identidad ni mi raíz de dónde vengo, ni de dónde No, provengo. está claro que tú no. Y muy Y como orgulloso les de decía, por ejemplo, acá, lo que tú decías, ¿no? Eh, que hago referencia mucho a mis Perdona un raíces. momento, Abner, nos van a faltar minutos para seguir contando esto. Y yo quiero hacerte unas preguntas, antes de nada. ¿Qué crees que aporta a los lectores un poeta comprometido con una serie de valores como los tuyos en tu poesía? ¿Y qué te aporta a ti mismo tu poesía? Es una respuesta rápida, breve, porque quiero que nos leas algo de tu libro. Claro, los lectores aportan mucho, porque gracias a los lectores uno va creciendo y va aprendiendo y va perfeccionando cada día más. Pero Eh, tú, ¿qué les aportas a tus lectores? Tú a ellos. Les aporto un ejemplo de identidad
la poesía como identidad cultural. ¿Y a ti mismo qué te aporta? A mí me aporta mucho porque conozco a mucha gente, a muchos escritores, poetas, de todo, de toda manifestación cultural, que me da la satisfacción de poder compartir con ellos. Esa es la mayor satisfacción y de hermanarnos, hacer una nueva familia, ¿no? Abner, me gustaría que leyeses de tu libro, por ejemplo, aquel poema del que habíamos hablado, el que mejor te define o define tu sentido de involucración con tu país, con la situación de tu país. Por favor, ¿nos podrías leer? Eh, Tengo muchos, pero te voy a leer acá un fragmento de uno que dice, Patás, tierra eterna de mi alma. Está en este libro. El que estamos Dice, presentando. bendita mi niñez y mi adolescencia, cuando iba jupa jupa con mis coches y borregas, montado mi burro gacho y muermo, con la cabeza al revés, porque el burro era más viejo que las barbas de mi abuelo. Bendita sea mi tierra que siempre, por siempre, bendita, que me abrió sus brazos y me dejó nacer en su mullida milca, para abrigar mi llullito cuerpo y arroparme con su calidez. Somos un pueblo de gente noble y trabajadora, solidarios y de hospitalidad generosa. Aunque sea una lapa de Shinti, vamos al forastero. Este es uno de un relato sobre la provincia Patás. También tengo un poema que dice, Patás, te lloro impotente en mis versos. Quiero leer unos 4 versos que dice, arrinconado detrás de sus escritorios, como inmundicia pestilente, riéndose del pobre, se pudren glorificantes en sus promesas muertas, silenciando los reclamos de los más olvidados. Esto es en cuanto a Patás, es una tierra de mucho oro. Y eso me identifica, como tú decías, son mis orígenes. Lo otro que dice, Patás, orgulloso, con mis versos errantes, a tus campos coloridos y llenos de poesía, tus flores eternas aroman mis días, te llevo en mi senda, en mis pasos lejanos. Y Abner, Y así, o sea, sí, perdona, el último poema, Libertad, ¿nos podrías leer algunos versos del principio, por ejemplo? Porque este poema es muy significativo con el tema que habíamos hablado sobre... claro, el poema Libertad está Sí. es algo que prácticamente conlleva siempre al poeta que ha sido, a todos los poetas. En el caso de España tenemos a Hernández, a Machado, que en esas épocas, ¿no? Y dice Libertad, hicieron callar al poeta, le quitaron la pluma y escribió con los dedos sobre el polvo ensangrentado. Le cortaron los dedos y con el muñón de la mano dibujó el rostro de la mujer maltratada. Le cortaron la mano y con su sangre que chorreaba dibujó en algún muro religioso el llanto de los niños allí violados. Y se fue caminando por el mundo, gritando la ignominia del hombre. Le cerraron los caminos y el poeta cantaba en el viento. El político lo llamó anarquista, el juez lo condenó de terrorista, el líder religioso de hereje. Echó semillas al viento con su voz de libertad. Y le cortaron la lengua los canallas del poder, y el mar paría versos con gritos de libertad. Amordazaron su lengua los ejércitos del sistema, la lluvia, los rayos y los truenos gritaban libertad, y mataron al poeta con saña cruel y maldad, y se multiplicaron los versos pidiendo libertad. Para mí es uno de mis últimos poemas que quizás mejor escritos, que le he sentido con el alma en nombre de todos aquellos poetas que sufren el exilio o el autoexilio. Bien, y Abner, para terminar, ¿nos podrías leer algo relativo a tu madre? ¿Algún poema en el que hablas a tu madre? Son poemas verdaderamente tiernos y muestran esa gran unión que tenéis madre e hijo.
Sí, tengo acá un pequeño fragmento de, antes que lo tenga mi madre acá. Escribí este poema que dice también, está acá en Grito del Sur del Silencio. Dice, me duele el golpe del martillo que cae en mis ojeras con insomnios. Miro a través de mis caídos hombros, desesperadamente dolorido, que te asomes por algún lugar. Mis pies gimen con espinas de la ausencia. Bebo mis propias y amargas ingratitudes. Y te extraño, madre, y te extraño tanto. Me encanta, Abner. Y ahora tu madre está contigo. Me alegro mucho. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque, bueno, ha sido una Sí, presentación solo bastante... quisiera recalcar si alguien desea obtener los libros, tengo acá La Pichana y este último libro, que pueden contactarme a través del Facebook. A través del Facebook, esto, ya sea en Perú, lo venden en Trujillo, Chimbote, Lima, Tayabamba, y acá en Roma también lo distribuyo yo personalmente, ¿no? Muy bien, Abner, pues mucho éxito, mucha suerte, encantada de haber podido hacer esta pequeña Ah, reunión. y otra cosa, tengo mi último libro a tres voces, esto, Eros y Eros, que está en ebooks. Hemos escrito en italiano español con la actriz Hilaria Copini y la poeta Mapi Tenerife de acá de Roma. Es un libro muy interesante, también contactan por Facebook. Pues bueno, agradecemos a la feria, te agradecemos a ti, Abner, agradecemos a todos habernos dado esta oportunidad para hablar un poco de tu obra, de tu libro. Y nada, pues todo el éxito para el resto de participantes también y que sigan así estas ponencias tan agradables y tan entretenidas. Abner, seguimos en contacto. Gracias. Ok, gracias.